¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Agustín de la Rosa Charcas. El día de hoy vamos a comentar con ustedes algunas reflexiones en esta videocolumna que he intitulado La frivolidad hídrica. Como lo habíamos comentado en charlas pasadas, cada que abordara yo el tema sobre la cuestión hídrica en nuestro estado, pues íbamos a mandar un atento recordatorio a este burócrata que ha resultado muy mediocre en términos de su preparación en el tema del agua, pues que le solicitamos que nos diera respuesta a un oficio que ya habíamos introducido al anterior director, pero que por razones de que terminó su periodo y lo cambiaron, pues al ingresar este nuevo director, pues le solicitamos a él que se nos diera respuesta a, a lo que nosotros estamos solicitando, porque pues la propuesta es a la institución Conagua y los directores pues son transitorios, la institución no. Al día de hoy, de ese oficio que le hicimos llegar a este personaje fue el 6 de mayo, ¿no? Al día de hoy han pasado 126 días y no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta. Lo que nos indica entonces, en vía de los hechos, que pues este individuo es pues peorcito que los que estaban antes, ¿no? O sea, y me refiero específicamente a los representantes del PRIAN que han estado al frente de esa institución. Eh, Porque, bueno, pues esa soberbia que está planteando es impropia de lo que se afirma representa la transformación. Es decir, los principios del movimiento, como lo ha reiterado una y otra vez nuestra presidenta de la República, es que desde el ejercicio del poder se debe de actuar con humildad. Y aquí lo que vemos es de que ese ladrillito en donde se ha subido este personaje, pues muestra que no está preparado. Y en efecto no está preparado para el tema de su responsabilidad. Pero ese es un punto que, bueno, pues se tendrá que corregir, ojalá, en el futuro. Pero esos son los hechos. No hay respuesta todavía, pero nosotros seguimos. Nosotros hemos estado investigando el tema del agua y hemos hecho muchas propuestas para lo que nosotros pensamos que debe de ser y debe de ejercerse desde el poder para resolver en lo que respecta al valle de San Luis Potosí, o sea, la cuenca de San Luis Potosí. Hemos puntualizado líneas de acción en razón de una investigación, en razón de un análisis histórico, técnico, científico, que nos ha llevado a hacer propuestas muy concretas. En eso estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Porque es un tema que lo hemos asumido como algo que me parece es vital para la especie viva, pues es que somos muy reactivos, sobre todo cuando desde los que ejercen los espacios de poder, pues presentan una serie de manifestaciones de total ignorancia, de prepotencia, de soberbia, pues nos preocupa porque el debate tiene que ser puntual, el debate tiene que ser vigoroso, respetuoso. Y yo creo que nadie puede negar que cuando cualquier institución pública, educativa, cuando cualquier ciudadano aporte puntos de vista documentados y genere propuestas
pues son valiosas. El que se tenga o no se tenga razón, pues ya será producto del debate y del análisis. Entonces nosotros tenemos ya tiempo en este debate y lo que me ocupa en este caso es que la recurrencia pues de la manifestación de ignorancia de quien ejerce el poder en lo personal me sigue preocupando porque no sé si de manera razonada asuman las mentiras que están generando, pero si lo hacen de esa forma, pues habla de una profunda corrupción de esos individuos que están ejerciendo el poder y conscientemente están engañando, están mintiendo a la gente con el tema del agua. Vemos nosotros, por ejemplo, que el debate que se ha dado, en el cual participamos de manera muy, pues diríamos, muy comprometida en esa malograda presa de las Escobas, que finalmente aceptaron los argumentos que nosotros estuvimos esgrimiendo de la inconsistencia y de que no se justificaba una enorme inversión a una presa que en absoluto tenía las características que nos decían, que tenían capacidad de almacenar 6 millones de metros cúbicos, 8 millones, 10 millones, es decir, puras tonterías, ¿no? Sin ningún estudio, sin ningún proyecto, como quedó pues, evidenciado. Las mentiras que se decían, yo creo que rápidamente podemos recordarnos lo que nos describe pues la irresponsabilidad brutal en lo que en Global Media, por ejemplo, el 3 de marzo de 2025, el personaje que está como encargado del despacho en el estado de San Luis Potosí, decía, refiriéndose a la presa, decía, la presa Las Escobas ayudará a abastecer un 100% a toda la zona capitalina. De ese tamaño era la desfachatez, la prepotencia y la mentira que recetaba quién es el que está al frente del Poder Ejecutivo en nuestro estado. Y el 13 de marzo del 2024 también, el 13 de marzo de 2025, decía este personaje que está como titular de la Conagua, decía que la presa de las Escobas pues va a suministrar agua potable y se va a ayudar a la recuperación de los mantos y del acuífero. Y además decía, se le haga también una línea de suministro a la zona norte de la ciudad. Bueno, primero, pues entiendo, la ignorancia de este señor pues, cada que abre la boca se le nota, lo exuda, ¿no? Cuando habla de la recuperación de los mantos y del acuífero, pues los mantos y los acuíferos está hablando de lo mismo, ¿no? Esto decían, y bueno, finalmente esta presa pues quedó sin efecto. Pero, sin embargo, siguen retomando el tema y siguen abordándolo de manera muy irresponsable, como lo vamos a ver. Miren, hay un video del 22 de agosto en plano informativo que dura 3 minutos con 49 segundos. Realmente es una barbaridad lo que este video lo hace el titular de la Conagua, este señor que es abogado de nombre Darío. Yo lo escuché porque, como les decía, estamos nosotros en el debate del agua y estamos nosotros en el análisis, no de ahora, pero estamos preparando pues una serie de propuestas para decir, bueno, nuestra propuesta para resolver el problema del agua en la cuenca del Valle de San Luis es esto. Así podemos resolver el problema. Así, en un análisis serio,
en un análisis en el que nosotros podamos decir, nuestro punto de vista es que para resolver el problema del agua se debe determinar primero con las posturas mentirosas, demagógicas, que solamente es pura politiquería, que no nos conduce a tratar de resolver este gravísimo problema y que se está utilizando con uso político. Y también decimos, esto es lo que creemos que hay en todo el estado y pensamos que se puede resolver el tema del agua en el estado. Entonces, por eso quiero compartir con ustedes rápidamente el contenido de este videocolumna que hace este personaje, que es sumamente contradictoria y conceptualmente pues muestra nuevamente su grado de ignorancia sobre este tema. Dice el señor, abro comillas, el señor director del agua, de la Conagua en San Luis Potosí, señala, el tema que me permito exponer el día de hoy y ha levantado grandes preguntas entre la gente de San Luis Potosí es el proyecto prioritario que se había destinado por parte de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, y que se encuentra en el Plan Hídrico Nacional como uno de los 17 prioritarios para la presidenta y para el país de México, como lo era la presa de Las Escobas. Como ya ha sido informado por el gobierno federal y el gobierno estatal, este proyecto prioritario ha quedado en un stand-by. Yo pregunto, ¿esperando qué? Es decir, está demostrado que ese proyecto no resuelve los problemas hídricos del Valle de San Luis y que su costo es enorme. Y porque también hay muchísimos otros pasos que se pueden dar para resolver este grave problema. ¿Está esperando qué? No lo dice. Dice en stand-by. Ha quedado detenido por el tema del costo-beneficio, lo que desde un principio les dijimos, pero aparte exhibimos las mentiras, porque esa presita no tiene capacidad para nada de tener la capacidad de un almacenamiento de 6 millones de metros cúbicos. Es decir, señala, sigue diciendo, los proyectos prioritarios no deben de ser obras de relumbre, que se vean. Bueno, aquí lo que está reconociendo es que esa la estaban catalogando como una obra de relumbre, pero ahí conceptualmente, pues este personaje quiso decir como obras de relumbrón. Las obras de relumbre tienen otra connotación, pero bueno, la ignorancia, como decía, se manifiesta de manera muy recurrente en este personaje. Deben de ser, sigue diciendo, deben de ser obras que realmente atiendan a los potosinos y a la gente de la zona metropolitana. Es decir, lo que nos está diciendo es que la presa de Las Escobas no iba a resolver eso, ¿no? Pero ahí está en stand-by, ¿esperando qué? Sigo yo preguntando, ¿no? Sigue diciendo, es por esto que haciendo el correcto análisis, es decir, no habían hecho ningún análisis, ¿no? Se ha definido, tanto por el gobierno del estado como por la Conagua, a nivel federal, presentar un proyecto que pueda abastecer del vital líquido a la zona metropolitana de San Luis Potosí. Es por eso que el gobierno del estado ha presentado a la Conagua un tema de generar una línea de conducción y un sistema de presas desde la presa del Piaje, que como todos lo saben, tiene un punto de almacenaje dentro de su volumen de más de 7 millones. Bueno, aquí encierra, este contenido es pletórico de pura verborrea, pura demagogia. Es decir, van a presentar un proyecto que pueda abastecer del vital líquido, ¿no?
No hay tal. Las sandeces que están proponiendo no va a resolver en absoluto el problema de falta de agua para un porcentaje muy grande de la ciudad de San Luis Potosí, ¿no? Y cuando señala que, y miente también cuando señala que la presa del Piaje tiene un volumen de más, tiene una capacidad de almacenamiento de un volumen de más de 7 millones. Pues, ¿qué significa más de 7 millones? O sea, aquí estás hablando de una presa que, como la presa del Piaje, que tiene su proyecto de construcción es de 8 millones de metros cúbicos. Aquí no puedes decir que esa presa es de más de 8 millones, porque dejas tú, desde el punto de vista técnico, en la ambigüedad y en la torpeza, pues estar señalando una imprecisión de esa naturaleza. No, la presa tiene un nivel de capacidad de volumen de almacenamiento de agua. La presa del Piaje, el proyecto que se diseñó de construcción, tiene 8 millones de metros cúbicos. Dado la solve que tiene la presa del Piaje actualmente, tiene capacidad de 6.7 millones de metros cúbicos. No tiene más de 7 millones de metros cúbicos. Es decir, sigue siendo un eco, pero un pésimo eco de este inepto gobernador que tenemos, que dice que la presa del Piaje almacena 12 millones de metros cúbicos. Es una aberración, ¿no? Bien, continúa con su verborrea en esa lamentable videocolumna. Lo que estamos buscando es generar una obra que pueda traer el agua vía una conducción a efecto de evitar filtraciones en el momento que, como se hacía cuando se abría la presa, pues realmente cuando venía rodado, ¿no?, sobre el cauce existía filtraciones de más del 40% del agua que venía hacia el vaso de la presa de San Luis Potosí. Pues cuando uno escucha eso, se queda uno, bueno, pero ¿cómo es posible que se digan tantas estupideces en unas cuantas líneas, ¿no? Miren, cuando se dice este personaje que van a generar una obra que pueda traer el agua vía una conducción a efecto de evitar las filtraciones. Y luego señala que hay unas filtraciones del 40%. Pero además de esas barbaridades, señala que la presa venía rodada. Bueno, primero, vamos a ver. ¿Cómo sostiene él que hay filtraciones en ese dren natural que desemboca en lo que conocemos como el río Santiago, cuando la roca en donde fluye las miles de corrientillas que drenan y que se acumulan en la presa del Piaje, en la presa del Potosí, y siguen aguas abajo hacia la presa de San José? ¿Por qué sostiene que hay filtraciones? Ahí tenemos nosotros una roca en la sierra de un espesor de más de 170 metros y la pendiente que tiene, pues realmente hacen imposible que se generen filtraciones. Salvo que este burócrata nos diga que se acaba de descubrir un fracturamiento dentro del dren natural que va de la presa del Piaje a la presa de San José, o antes de que llegue a la presa de San José, en ese camino, y donde esté un fracturamiento que genere ese fenómeno de filtración enorme que sostiene. No lo hay. No lo hay. Lo único que se pierde en estos almacenamientos es que pues es la evaporación de un 10 a un 15% que se da en
en nuestra cuenca del Valle de San Luis. Pero no hay pérdidas, es una mentira, es una falacia. Ningún estudio geohidrológico de los que conozco, no hay ninguna persona técnicamente capacitada, especialistas en este tema, que hayan encontrado eso que este señor señala. Es una falacia, pues, en términos simples y llanos. Y luego señala que el agua venía rodada o rodado, ¿no? Bueno, pues rodado significa conceptualmente dicho del tránsito de vehículos de ruedas. O sea, este burócrata pues ya le puso ruedas a el agua. Miren, el concepto adecuado y correcto, lo que sucede con el agua es que se presenta el escurrimiento. El escurrimiento conceptualmente lo que significa es que es un fenómeno en el que el agua de la lluvia o la nieve se acumula y fluye sobre la superficie de la tierra, ¿no? O incluso debajo de ella, para eventualmente llegar a ríos, arroyos u otros cuerpos del agua. Lo que es el caso que nos ocupa en este sentido de lo que está señalando, de esa barbaridad que sostiene, que el agua viene rodada, conceptualmente es una verdadera tontería. Y que las filtraciones llegan al 40% del agua que fluye, ¿no? Esta circunstancia de que nos está hablando este personaje, pues se lo pongo de esta manera. Miren, vamos a, nada más para que ustedes vean el no tener idea de lo que se está hablando y de las tonterías que realmente se requiere valor para mostrar esa ignorancia, mostrar esa torpeza, y que en función de eso traten de engañar a la gente. Pero tiene también un trasfondo que también ahorita lo planteo, ¿no? Tanta torpeza, tanta soberbia, ¿no? Cuando habla de que el 40% de la filtración del agua en el trasvase de la presa del Peaje y del Potosino a la de San José, por cierto, dice la presa de San Luis Potosí, pues ¿cuál es? ¿No? O sea, tenemos ahí en este sector del Poniente tenemos 3 presas y tienen nombres, no hay ninguna presa que se llame la presa de San Luis Potosí. O sea, en todos los detalles se está viendo la enorme limitación que tiene este señor. Si analizamos, por ejemplo, una de las avenidas más grandes que hemos tenido y que ha provocado la mayor tragedia en materia de inundaciones, porque tiene que ver con esto lo de la presa del Peaje y la presa del Potosino. En el 15 de septiembre de 1933 vino una de las más fuertes inundaciones que hemos tenido y la más grande en tragedia de pérdidas de vidas humanas. Miles de viviendas se perdieron y cientos de vidas se perdieron, vidas humanas y animales. Miren, el volumen que cayó en el 15 de septiembre de 1933, o en todo ese año, ¿no? El volumen en la sierra por el Poniente fue de 61.285 millones de metros cúbicos. Si este torpe director de la Conagua sostiene que el 40% se infiltra, significa que de todo ese volumen que cayó por ese sector, pues 24.5 millones de metros cúbicos se infiltró. ¿Y si se infiltró, a dónde se fue? Bueno, pues por la pendiente, quiero pensar, pero ya que nos lo explique la torpeza de este señor, a nuestro acuífero, ¿no? Y el volumen, nada más del día 15 de septiembre de 1933, el volumen en la Sierra del Poniente que se precipitó ese día fue de 43.3 millones de metros cúbicos. El dato que da este personaje sin ningún fundamento técnico dice que se infiltra pues el 40%.
¿no?, del agua que viene por ese dren. Esto significa que 17.32 millones de metros cúbicos se infiltraron. Es una aberración, hombre. O sea, es hablar de que ahí tenemos un sector de la presa San José, de la presa del Peaje, de rocas fracturadas. No lo hay, o que no lo demuestre, pues. Pero no tiene manera de probar las tonterías que está diciendo. Pero aparte de eso, la presa de San José y la presa de San José, como presa que está regulando toda el agua que logra almacenar para ir hacia los filtros y tratarla y llegar a miles de viviendas, por las inundaciones que se han presentado a lo largo de nuestra historia, se generó la necesidad de hacer presas que se definen como presas de control de avenidas. Esa es la función estructural y esa es la función técnica que están haciendo la presa del Peaje y la presa del Potosí. Una presa de control de avenidas es una estructura construida para capturar, almacenar y luego liberar de forma controlada el exceso de agua que se acumula durante una crecida o avenida torrencial, reduciendo así el riesgo de inundaciones y los daños en las zonas bajas, aguas abajo de la presa. Su función principal es aplanar el pico de la crecida, laminando el caudal entrante para que el volumen de agua que se desagua sea mucho menor que el que entró. Eso es la función que están realizando la presa del Peaje y la presa del Potosino. Para eso fueron construidas. Este señor dice que hay que meter un tubo y traerlo a la presa de San José. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? O bien, si lo van a traer a la planta tratadora de los filtros, pues que nos diga qué capacidad tiene la tratadora de los filtros, ¿no? Y si realmente tiene capacidad de tratar el agua al mismo tiempo de San José y la del Peaje. No la tiene. Pero por otro lado, el volumen del agua va a ser el mismo, no hay variantes. El volumen del agua que vamos a estar teniendo, ya sea que siga teniendo esa función de control de avenidas y que vaya trasvasándose el agua de la presa del Peaje, el Potosino, a la presa de San José para que siga fluyendo a través de los ductos que ya están preparados, construidos para la planta tratadora de los filtros. No va a haber ningún aumento ni va a tener un mayor volumen de agua. Esas tres presas, la presa del Peaje, la Potosino y San José, tienen una capacidad de almacenaje de 14.2 millones de metros cúbicos. Es decir, no tenemos un volumen mayor que permita a este personaje sostener que pues vas a resolver el problema del agua, ¿no? No es así, no es así. En el fondo, me parece a mí que lo que están buscando es que esos 600 millones de pesos que están aprobados para la presa de las Escobas, ejercerlos en ese acueducto que no va a resolver en absoluto, no va a resolver el problema del agua, la falta de agua en la ciudad de San Luis Potosí. Si realmente quieren empezar a atacar el problema, de entrada yo les diría que pongan a funcionar la planta tratadora de Escalerillas, que está sin operar, y que ese es uno de los principales problemas que tiene la presa de San José con el agua contaminada, porque todos los desechos, todas las aguas residuales que esa población y los fraccionamientos que han emergido en la zona y que descargan todos sus desechos a la presa de San José, pues es lo que ha contaminado realmente a las aguas que se acumulan en la presa. Esa es una parte en donde se puede ir enfocando el tema de cómo podemos resolver el agua. Vamos a seguir nosotros abordando este tema. Me interesaba que pues quedara esto claro en el sentido de que
Este personaje pues ya nos dio suficientes razones para mostrar su ignorancia, pero yo pienso que no podemos estar permitiendo que se siga engañando a la gente. No de esa manera. Es falso lo que está señalando esta persona y conceptualmente tiene verdaderamente, pues es lamentable escucharlo, ¿no? Yo francamente batallo para terminar de escuchar tantas tonterías que dice en muy poco tiempo. Es decir, 3.49 minutos que dijo una serie de tonterías que realmente es penoso. Y es muy penoso que eso sea lo que represente la cuarta transformación en materia hídrica en nuestro estado. Seguimos. Muchísimas gracias.